Amigos de Chisme VIP, prepárense para lo que van a escuchar hoy, porque lo que estamos a punto de revelar es un bombazo. Nadia ha hecho una confesión que está sacudiendo el mundo del espectáculo. La verdad sobre su hijo, una mentira que nadie imaginaba. ¿Qué pasará cuando Marc Anthony se entere de lo que Nadia ha estado ocultando todo este tiempo? El impacto de esta noticia va a dejarte sin palabras. La joven y exitosa modelo Nadia Ferreira ha revelado una verdad tan impactante que dejó a Marc Anthony al borde de las lágrimas. Desde su primera aparición pública juntos en eventos, su relación parecía un cuento de hadas. La pareja, a pesar de la diferencia de edad, proyectaba una imagen de felicidad que encantaba a los seguidores. La noticia de su embarazo fue celebrada por fanáticos de todo el mundo, quienes veían en ella el sello de una historia de amor perfecta. Sin embargo, lo que pocos sabían era que detrás de esa fachada de felicidad, Nadia lidiaba con un conflicto interno mucho más profundo. Durante meses, había batallado en silencio con dudas y temores que no lograba disipar. Recordaba el primer encuentro con Marc en un evento exclusivo en Nueva York, su personalidad magnética la había cautivado al instante. A pesar de la diferencia de edad, la conexión parecía superar cualquier barrera. Marc, por su parte, quedó fascinado por la energía y frescura de Nadia, quien encarnaba todo lo que él admiraba en una mujer: juventud, ambición y un futuro prometedor. Sin embargo, cuando Nadia se enteró de que estaba embarazada, comenzaron a surgir sombras en su mente que alteraron su paz interior. Aunque Marc recibió la noticia con entusiasmo y amor, algo inquietaba a Nadia. Poco antes de iniciar su relación con él, había tenido un breve pero apasionado romance con otro hombre, cuya identidad decidió mantener en el anonimato. A pesar de que esa relación fue fugaz y terminó de manera amistosa, la noticia de su embarazo la hizo dudar. Las fechas no coincidían y aunque trataba de convencerse de que todo estaba bien, la duda persistía. Durante los primeros meses de embarazo, Nadia intentó centrarse en su relación con Marc y en los planes que tenían para su futuro. Sin embargo, en los momentos de quietud, los recuerdos de aquella noche con el otro hombre volvían a su mente, interrogándola sobre si el bebé que esperaba realmente era de Marc o del otro hombre. Esa incertidumbre la atormentaba, pero Nadia trató de ignorarla. Con el tiempo, esa inquietud se convirtió en una carga insoportable. Finalmente el día del parto llegó y el nacimiento de su hijo fue un momento de gran alegría para Marc, quien no podía ocultar su orgullo. Las imágenes de la pareja con su recién nacido ocuparon las portadas de revistas, y el mundo los celebraba como una familia feliz. Sin embargo, la verdad oculta tras esas sonrisas seguía presente. A medida que el tiempo pasaba, la incertidumbre se volvió difícil de manejar, y Nadia decidió que ya no podía seguir viviendo con ese secreto. Después de semanas de angustia, decidió hacerse una prueba de paternidad sin que Marc lo supiera. Aunque sabía que esto implicaba un gran riesgo para su relación, necesitaba conocer la verdad, incluso si eso significaba destruir la vida que habían construido juntos. El día en que llegó el sobre con los resultados, el cielo estaba gris y una ligera lluvia caía sobre la ciudad. Con manos temblorosas, Nadia abrió el sobre y se enfrentó a la verdad que tanto había temido: Marc no era el padre de su hijo. Las horas siguientes fueron un torbellino emocional. Nadia miró el papel una y otra vez, tratando de comprender cómo su vida había cambiado drásticamente. Aunque sabía que debía revelar la verdad a Marc, la idea de lastimarlo era casi insoportable. Con el corazón lleno de miedo y tristeza, decidió que esa misma noche le contaría la verdad. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar podrían destrozarlo, pero entendía que no podía seguir ocultando el secreto. La tensión en la casa era palpable mientras esperaba el regreso de Marc. Su mente repasaba lo que debía decir. Cuando finalmente escuchó la puerta abrirse, su corazón se aceleró. Marc apareció con una sonrisa cansada, acercándose a su hijo, pero Nadia no pudo corresponder a esa alegría. Con voz temblorosa, le dijo que necesitaban hablar. Al ver las lágrimas en sus ojos, la preocupación se reflejó en el rostro de Marc. Nadia respiró hondo y confesó que había estado guardando un secreto. Nadia le reveló que había hecho una prueba de paternidad. La incredulidad invadió a Marc. Nadia continuó explicando que antes de estar con él, tuvo un encuentro fugaz con alguien más. Cuando le contó que no era el padre, las palabras flotaron en el aire, pesadas y devastadoras. Marc, atónito, se levantó lentamente tratando de asimilar la cruel realidad que acababa de estallar frente a él. La vida de ambos estaba a punto de cambiar para siempre.
Y lo mejor de todo está por venir. Porque en una entrevista exclusiva, Nadia finalmente confiesa la verdad. Una verdad que podría destruir todo lo que Marc Anthony creía saber sobre su vida y su familia. Marc no podía creer lo que estaba escuchando. La expresión de dolor en su rostro, marcada por la traición y la desolación, era algo que Nadia jamás había anticipado ver en él. Sus palabras eran cargadas de amargura, mientras sus ojos reflejaban la incredulidad. No puedo creerlo, me has mentido todo este tiempo, susurró. Nadia, sintiendo que su mundo se desmoronaba, intentó defenderse, pero su voz temblaba. No te mentí, no sabía, nunca quise que esto sucediera. Solo quería proteger lo que teníamos. Sin embargo, sus palabras parecían desvanecerse en un vacío de incomprensión y dolor. Marc, con las manos en el cabello, intentaba aferrarse a algo, como si su mente tratara de asimilar lo que acababa de descubrir. Todo lo que había considerado como una relación sólida, construida sobre confianza y amor, se desmoronaba ante sus ojos. Tras meses de felicidad plena y una conexión genuina, la realidad lo golpeaba de manera brutal. ¿Qué esperas que haga ahora con esto?, preguntó Marc, su tono lleno de desesperanza. ¿Cómo se supone que siga adelante después de todo esto? Nadia no sabía qué responder. Estaba atrapada en sus propios arrepentimientos, consciente de que había cometido un error al no compartir sus dudas desde el principio. Sin embargo, el miedo a perderlo había sido más fuerte que la verdad. No sé qué decirte, Marc. Solo sé que te amo y nunca quise que esto terminara así, murmuró, aferrándose a la esperanza de que sus palabras pudieran sanar algo. Marc la miró con los ojos llenos de lágrimas que luchaban por salir. Sin decir una palabra más, se levantó y salió de la habitación. Nadia observó su partida, sabiendo que podría ser la última vez que lo viera con esa cercanía y familiaridad. El silencio que dejó su salida fue más doloroso que cualquier reproche. Desgarrada por dentro, se dejó caer en el sofá, con las lágrimas cayendo sin control mientras comprendía que había perdido algo irreparable. Los días siguientes estuvieron marcados por un vacío abrumador. Marc, quien siempre había sido reservado, se distanció aún más. Los medios, atentos a cada detalle, captaron su alejamiento y las especulaciones sobre una posible ruptura comenzaron a surgir. Nadia, atrapada en la espiral de arrepentimiento y culpa, intentó acercarse a él varias veces, pero él, sumido en su propio dolor, se rehusaba a abrirse nuevamente. La relación que antes había sido un refugio de amor y alegría se transformó en una sombra de lo que fue. Pasaron semanas en las que apenas intercambiaron palabras, conscientes de la presencia del otro pero separados por una barrera invisible e impenetrable. Finalmente un día, Marc decidió que era momento de enfrentarse a la situación. Nadia, con el corazón en la garganta, sabía que esa conversación sería crucial para ambos. Se sentaron en el salón, en el mismo lugar donde ella le había revelado su secreto. Sin embargo, la atmósfera era completamente diferente. La habitación, que antes había estado llena de amor, ahora estaba impregnada de emociones no expresadas, de palabras no dichas. Los rayos de sol que se filtraban por las cortinas no lograban disipar el frío que ambos sentían en su interior. Nadia intentaba encontrar las palabras adecuadas para aliviar el dolor de Marc, pero cada intento parecía inadecuado. Marc, en silencio, permanecía con los codos apoyados en las rodillas, las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Los segundos se alargaban, y el silencio se volvía cada vez más insoportable. Nadia podía escuchar su propia respiración agitada mientras su corazón latía rápidamente, recordándole la angustia que sentía. La necesidad de acercarse a él era abrumadora, pero sabía que cualquier gesto podría ser interpretado como un intento desesperado por reparar algo que ya parecía irreparable. Finalmente Marc levantó la mirada y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. En ese instante Nadia sintió una ola de emociones que la dejó sin aliento. Había dolor, pero también algo más profundo, una herida que trascendía la traición. Era el sufrimiento que se experimenta cuando alguien a quien amas te decepciona de una manera que nunca hubieras imaginado. La voz de Marc, casi un susurro pero cargada de intensidad, rompió el silencio. ¿Cómo llegamos a esto? Nadia tragó saliva, sintiendo que cada palabra que intentaba articular se atascaba en su garganta. No lo sé, admitió finalmente con una voz temblorosa. Ojalá pudiera retroceder el tiempo y arreglarlo todo, pero no puedo. Lo siento tanto, Marc. Si pudiera cambiarlo, lo haría. Marc respiró profundamente, cerrando las manos en puños.
Cada palabra que Nadia pronunciaba confirmaba sus peores temores. La traición que había experimentado en el pasado lo alcanzaba de nuevo. ¿Pensaste en decírmelo antes?, preguntó con incredulidad y dolor. Cuando comenzaste a dudar, ¿pensaste en hablar conmigo? La respuesta de Nadia, dolorosamente obvia, le causaba una vergüenza insoportable. Sí, admitió. Lo pensé muchas veces, pero tenía miedo de perderte, miedo de que todo lo que habíamos construido se desmoronara. Mark, con los ojos llenos de ira contenida, se levantó bruscamente de su asiento. ¿Y pensaste que ocultándolo estaría bien?, preguntó con furia en su voz. ¿Pensaste que podrías seguir viviendo con esto esperando que yo nunca me enterara? Nadia, sorprendida por la intensidad de su reacción, dio un pequeño respingo. Sabía que Mark estaba furioso, y verla tan fuera de sí le rompió algo por dentro. No quería que llegáramos a este punto, dijo rápidamente, mientras las lágrimas comenzaban a acumularse en sus ojos. No quería que esto pasara. Mark, necesitando espacio, dio un paso hacia la ventana, apartándose de ella. Miraba el paisaje exterior, observando la lluvia que comenzaba a caer suavemente. Después de unos segundos de silencio, finalmente dijo con voz quebrada: yo te amaba. Realmente te amaba, y tú me ocultaste algo tan importante. El sonido de la lluvia golpeando el cristal fue lo único que rompió el silencio que se había instalado en la habitación. Nadia, temblorosa, se levantó lentamente y dio unos pasos hacia Mark, aunque se detuvo antes de acercarse demasiado, consciente de que cualquier movimiento en falso podría empeorar aún más la situación. Mark, yo también te amo, dijo con la voz apenas controlada. Te amo con todo mi corazón. Sé que lo arruiné, sé que te fallé, pero nunca quise hacerte daño. Nunca quise que esto sucediera. Mark permaneció en silencio, mirando al horizonte. No podía mirarla, y aunque las palabras de Nadia resonaban en su mente, sabía que eran solo eso, palabras. El amor que ella decía sentir no era suficiente para borrar el dolor que él sentía. Lo peor era la sensación de pérdida. No solo había perdido la confianza en ella, sino que también sentía que había perdido al hijo que pensaba que era suyo. Finalmente se giró hacia Nadia, con los ojos llenos de lágrimas pero con una determinación en su mirada. Amar no es suficiente, dijo con voz firme pero serena. No lo es porque cuando amas a alguien, le confías tu vida, tu corazón, y tú rompiste esa confianza. No sé si podré superar esto. No sé si podré mirar a nuestro hijo, el hijo que no es mío, de la misma manera. Esto no es solo sobre nosotros, es mucho más grande que eso. Las palabras de Mark cayeron sobre Nadia como una losa. Cada frase que él decía era como una sentencia que no podía evitar. Sabía que tenía razón, lo que habían perdido era mucho más que su relación, era algo irreemplazable, la ilusión y la pureza del amor que creían haber construido. Nadia bajó la cabeza sintiendo el peso de la verdad aplastándola, pero no intentó detener las lágrimas. En ese momento entendió que no había palabras ni excusas que pudieran reparar lo que había roto. Mientras la lluvia seguía golpeando el cristal, la distancia emocional entre ellos parecía volverse cada vez más insalvable. El aire en la habitación se volvió denso, casi palpable, como si las emociones reprimidas de ambos llenaran el espacio. El silencio se convirtió en un campo de batalla invisible, donde los pensamientos y recuerdos se enfrentaban a la cruda realidad de la traición y el dolor. Nadia no podía encontrar las palabras adecuadas para expresar lo que sentía. Aunque intentaba acercarse a él, no sabía cómo hacerlo sin causar más daño. Mark, por su parte, sentía que todo lo que había conocido y amado se estaba desmoronando frente a él. La revelación de la mentira no solo había roto su confianza, sino que también había dejado en él un vacío profundo que no sabía si alguna vez podría llenar. El amor que sentía por Nadia ya no era suficiente para superar la herida de la deslealtad. Se sentía devastado, perdido, y no sabía si podría perdonar lo que había sucedido. Miraba a la mujer que había amado, la madre de su hijo, pero ya no la veía de la misma manera. El futuro que una vez soñó con ella ahora parecía incierto, y la idea de seguir adelante juntos se volvía cada vez más difícil de imaginar. Nadia estaba atrapada en una espiral de arrepentimiento y desesperación. Sabía que no podía cambiar lo que había hecho, que no había forma de deshacer el daño que había causado. Aunque su corazón se rompía por dentro, comprendía que lo que había hecho no solo había afectado su relación, sino que también había tocado una fibra mucho más profunda, la confianza, el pilar que sostenía todo lo que habían construido.
La tormenta emocional que ambos enfrentaban no solo los separaba físicamente, sino que también había creado un abismo emocional que los distanciaba aún más. Las palabras de Mark resonaban en la cabeza de Nadia, recordándole lo irremediable de la situación. El amor ya no era suficiente, la confianza había sido destruida, y el futuro que alguna vez imaginaron juntos se veía cada vez más lejano. Ambos se quedaron en silencio, sabiendo que no podían retroceder, que no había forma de reparar lo que se había roto. El dolor de la traición, la incertidumbre sobre el futuro y la pérdida de algo que ambos valoraban profundamente los envolvían como una sombra, oscureciendo todo lo que quedaba entre ellos. En ese instante ambos comprendieron que la relación que compartían ya no podía ser la misma. Aunque el amor seguía presente, ya no era suficiente para salvar lo que se había perdido. Mientras la lluvia seguía cayendo afuera, cada uno se sumía en sus propios pensamientos, conscientes de que la vida continuaría, pero que nada volvería a ser igual. No olvides suscribirte a Chisme VIP para ser el primero en enterarte de todo lo que pasa en la vida de tus celebridades favoritas. Cada detalle, cada escándalo, cada secreto te lo contamos antes que nadie. Vamos, dale clic al botón de suscripción y activa las notificaciones. Y ahora a disfrutar del chisme.